Por lo tanto, tenía que quitar a los otros, ¿no? A los que Sí, no eran así. Tito le dice, Pablo, tienes también que quitar a ellos. Vamos a leer Tito del capítulo 1, del 10 al 16. claro, dice, porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan causas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Entonces, hemos visto que ya describimos la parte de cómo debía de ser el anciano, el obispo, los líderes que debía de poner, y aquí en lo que leíste nos dice la otra acción que tenía que hacer Tito en Creta. Entonces, era pues sustituir o enfrentar a estos líderes que habían caído en corrupción, que habían caído en ese tipo de cultura, porque dice, aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, o sea, lo que hablábamos anteriormente de la cultura de Creta, del que no tranza no avanza, y cómo veían este tema de Zeus, ¿no? Y dice, y especialmente los de la circuncisión, o sea, además los religiosos, ¿no? Entonces, esa mezcla del judaísmo con los griegos. Y dice, y que trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no les conviene. Recuerda que en Creta, pues los mercenarios eran ganancias deshonestas. Entonces, ese, ahora sí, cóctel de culturas, pues estaba metido en la iglesia. Y dice, uno de ellos, ¿no? En este caso, cuando habla de Epimérides. de Epiménides, ¿no? Porque él dice algo bien cierto, dice, los cretenses realmente son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y que era una realidad. Haz de cuenta que aquí un mismo cretense, ¿no? Como era este Epiménides, describe esa parte. Entonces hábilmente Pablo escribe eso, dice, miren, hasta ustedes mismos dicen que son así. Entonces, aquí este tema dentro de los liderazgos, dentro de las imágenes, tú hace un rato me mencionabas cómo ha sido de impacto, en este caso tu papá. Ahora vemos cómo estos líderes habían sido de impacto negativo, ¿no? Entonces, lo que Pablo quería hacer en este primer capítulo que vimos era el sustituirlos porque estos habían incluso dañado hogares completos. Por lo tanto, en el capítulo 2, ¿no? Pablo empieza diciéndoles de un nuevo hogar. O sea, decir, ya dejemos, llegó a permear los malos liderazgos, ahora un nuevo tipo de hogar. ¿Qué quiere decir en esta parte, en esta segunda parte que estamos viendo? Es que los impactos de las influencias que muchas veces se comparten, incluso hasta dentro de las, vamos, en este caso dentro de la iglesia de Creta, originó que muchos hogares completos estuvieran trastornados, ¿no? Hablábamos también de que los obispos y que los ancianos debían de tener hogares correctos y al Familias. mismo tiempo hijos creyentes, etcétera. Pero por lo que leímos, lo que leíste ahorita, los líderes habían dado al traste a toda la imagen de los cristianos
pero con evidencia, o sea, habían afectado hogares en donde los hijos debieron de haber sido tremendos, las hijas, mujeres, los hijos varones, vamos hasta muchos colaboradores, empleados, o sea, toda la casa, todo el hogar hecha un caos. Y es ahí donde vienen en esta parte tres, vamos a decir que hace como tres escalas, ¿no? Primero, aquí en esta parte que ya estamos viendo, primero habla de los liderazgos, habla de cómo era la sociedad, ya lo vimos cómo eran los cretenses, ¿no? Después vemos que había unos líderes que habían afectado el siguiente núcleo y que eran los hogares. Entonces les habla a tres personas. Les habla a las mujeres, a los hombres y también a los trabajadores. Entonces, vamos a leer esa parte y vamos profundizando en ellas, ¿de acuerdo? Claro. Vamos a leer primero Tito 2, del 3 al 5. Sígueme ayudando, leyendo, por favor, Rubén Aquí Nacho. dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su aporte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para Sí. que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, aquí les está hablando a los hombres y las mujeres mayores, o sea, haz de cuenta los ancianos, ¿no? Pero hablándole a las mujeres que debían de ser íntegros, tener dominio propio, actuar como un modelo, un ejemplo para ellos, ¿no? Claro. Entonces, por eso le escribe esta parte, ¿no? Dice, las ancianas deben ser reverentes en su parte, maestras del bien, ¿no? Vi que te sonreíste. ¿Por qué te sonreíste? Sí, bueno, me acordé de mi mamá, de hecho, que hace poco tomó a una joven y le empezó a enseñar, ¿no? Le empezó a enseñar cómo ella, a través de todo este tiempo, ha tomado la experiencia y de todo lo que ha vivido y cómo ha llegado a ser, ahora sí que la esposa que es y la madre que es, ¿no? Incluso ella dice que a veces le faltan cosas por mejorar, pero yo digo, no manches, como que te faltan cosas por mejorar, ¿no? De hecho, es uno de los testimonios que más me impacta, ¿no? La vida de mi mamá. Fíjate, te iba a corregir primero porque le dijiste anciana a tu mamá, pero esa parte voy a pedir que la editen porque pero la otra parte está muy padre, digo, ¿cómo te das cuenta que ya te diste cuenta que no es tema de edad? Tu mamá está joven, Sí, entonces no es un tema de edad, con la edad no viene, sino con tu corazón, con las ganas de que es el impacto de una mujer. En el video, en uno de los videos pasados hablábamos de cómo pensamos que vamos en la violencia y en las personas, pero también esos hombres que ahorita les tiran mucho en el movimiento feminista y el machismo y todo eso, fueron criados y formados por mujeres, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer puede impactar para el bien, ¿no? Y hasta aquí es un ejemplo tuyo, tu mamá te ha impactado para el bien, ¿no? Y no nada más eso, también les enseña a otras mujeres y les deberían de enseñar a otras mujeres a educar bien a hijos varones, ¿no? Entonces, entre otras cosas, enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Ahora el movimiento creo que pues no necesitas de un marido, ¿no? No, te enseña a ser ti por ti misma. ¿No? Entonces, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, o sea, cuando hablamos aquí que no caigan en impureza sexual y pues nada más es cuestión de ver cómo está la sociedad desde el aspecto de las mujeres y también los hombres, obviamente, cuidadosas de su casa, ¿no? Y también al día de hoy, no, o sea, no, tú a las más altas esferas y hacen ver esta parte como menos en cuanto es lo más trascendental, el poder tener bien cuidada un hogar, ¿no?
hay una parte en donde a mí me tocó en un trabajo que hice hacer una campaña que hablábamos a las mujeres y hablábamos así, amas de casa, amas del mundo, ¿no? Y cuando hablo de amas es de las dueñas. Has oído seguramente, sí, como chavo, los amos del universo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, como los señorones, los poderosos, ¿no? El máster, ¿no? Igual la mujer es la que cuida, es la dueña, la de la casa. Por eso los maridos están más enamorados y confiados en que están en muy buenas manos. O sea, su hogar, su generación, la que viene va a ser buena por la calidad de mujeres que tenemos. El tema de la descomposición que tenemos social tiene que ver con el trabajo de la mujer en su hogar y con el trabajo del hombre también en su hogar, con sus roles correctos. Y todo esto es para que no sea blasfemada la palabra de Dios. Tito 2, del 6 al 8, les habla a otros. A nosotros. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. O sea, el Satanás significa adversario. Entonces, de modo que Satanás se avergüence porque no te va a encontrar nada, dice. Entonces, muéstrate como un ejemplo a los jóvenes, pero me llama, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Preséntate tú mismo, le dice a Sí. Tito, ¿no? En todo como ejemplo de buenas acciones. Sí, eso es algo que también me llamó la atención. Porque, bueno, si le dice eso es porque seguramente él también era un joven, ¿no? Era un joven y era confiable, tú lo decías Claro. al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Dice una parte, dice, y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Integridad, ¿recuerdas qué es la integridad? Lo hemos platicado algunas veces, es hacer lo correcto Aunque nadie te vea. aunque nadie te vea, ¿no? Entonces muéstrate así, aparentemente no te están viendo, pero te ven igual también cuando hace el mal. Tú decías, me escondía y no platicaba, hace un rato decías eso, ¿no? Sí. Que no platicabas todo, porque ¿te acuerdas qué hizo Adán cuando le falló a Dios, cuando comieron del árbol prohibido? ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Te das cuenta cómo el pecado luego nos lleva a escondernos? O sea, ya sabemos Claro. que hacemos algo mal. Entonces, hacer lo correcto, aunque nadie te vea, eso es, podríamos decir, eso es santidad, ¿no? Entonces, y tarde o temprano la gente te va a ver y no va a haber reproche alguno. ¿Te recuerdas que decía que el obispo debe ser irreprochable, igual el anciano? Entonces, Porque es íntegro. íntegro, ¿no? Un varonazo, así, una... Un tipazo. Chavas, busquen hombres íntegros, ¿no? De una sola pieza, que no haya algo que les reprochen, ¿no? Y por último, les hace una exhortación a quienes. Vamos a leer del 9, versículo 9 y 10, por favor, del capítulo 2. Ahora vienen los siervos. Dice, los siervos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Otra vez, que la enseñanza acerca de Jesús, de nuestro Dios como Salvador, sea atractiva, o sea, decir, oye, qué padre cómo se comportan ellos. Y les está hablando a los esclavos, a los siervos, hoy serían a la gente que trabaja, al trabajador, al empleado, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? ¿Cómo debían de ser? Bueno, no ser respondones, no robar, obviamente. Que vean, ¿no? Que vean que realmente está trabajando. Tú ya estás trabajando hoy. Sí, hoy en día trabajo con alguien, un conocido de mis papás, en su empresa, ¿no? Ahí O movemos. sea, además de estudiar, trabajas.
estudio y trabajo. Y estás haciendo servicio Y hago social. servicio social, sí. Sí, Es otro servicio, es como si fuera un claro. trabajo también, ¿no? Sí, de hecho también en el servicio tengo una jefa, que es una maestra, ¿no? Es alguien a quien aprecio mucho también, al igual que a mi jefe actual. Y pues sí, son personas a las que les sirvo. Ujú. Y creo que tengo que mantenerme en esa posición, ¿no? No puedo ponerme en como querer ser igual a ellos, O sea, sino, de ser igualado, la otra vez decían sí, igualado, era lo que pasaba en ese entonces. Por eso les dice que no sean respondones, ¿no? Que no se pongan igual. Al contrario, ¿no? Que no roben, que sean confiables, dignos de confianza, ujú, ¿no? Y bueno, a veces con nuestros actos, todo el tiempo ven que dicen, ah, mira, este chavo es diferente. Este chavo es diferente al resto de los trabajadores, ¿no? Él quiere servir, está dispuesto. Y a veces es lo que menos hacemos. Entonces, aquí en esta parte, Pablo y obviamente le dice que también que tenga cuidado con los trabajadores, ¿no? Imagínate cómo eran los jefes cretenses, seguramente eran muy rudos, hoscos, ¿no? Con sus siervos, seguramente los trataban mal. ¿no? Y además mentirosos y todo, pero tú sé confiable. O sea, les pudo haber tocado algún jefe, y haberse ellos convertido de su fe anterior a Zeus o de su forma de ser religiosa, convertirse en libertad a servir a Jesús, ¿no? Convertirse a Cristo. Pero ese tema del servicio, el liderazgo de Jesús, que fue un liderazgo de servicio, pues para muchos les choca. Te pueden decir que eres, no sé, convenenciero y que lambiscón con tu jefe, pero tú estás queriendo servir. Entonces, hasta por querer ser un buen trabajador te pueden hacer bullying, ¿no? Sí, eso incluso también siendo estudiante, ¿no? A mí a veces me pasa eso. Claro, a veces lo hacen de broma y a veces no. Que en lo personal me gusta mucho convivir con mis maestros, porque creo que es algo importante, ¿no? El tener relación con las personas que, o sea, a las que les sirves, ¿no? Porque si no, pues va a haber un momento en el que no les vas a querer servir. Y aprenderles a ellos, ¿no? Sí, claro, aprender cómo es que llegaron ahí y qué es lo que ellos te pueden enseñar, ¿no? Y eso se hace con humildad o se hace con fanfarronería, jactancia, orgullo. No, siempre se hace con humildad, porque, bueno, al menos en lo personal jamás he llegado con un profesor a tratar de jactarme de las cosas que hago. Y el orgullo, o sea, la gente o los chavos orgullosos y con ese tipo de maestros o de jefes, ¿serán respondones? Yo digo que sí. Yo en algún tiempo también fui así, ¿no? Medio orgulloso y de igual manera trataba de relacionarme con los maestros con mi orgullo y la verdad es que a veces no caía bien, pero sí es, Son respondones, ¿no? Yo luego sí, lo veo, le digo, pues han de decir los maestros, este chamaco, ¿qué? que ¿No? Y sí, todavía se me alega, está bien sonso, ¿no? sí, Entonces, y bueno, ¿qué quería hacer Pablo? Que con tus actos desde tu hogar, obviamente aquí mete con los hombres, las mujeres y meten a los siervos, porque los siervos formaban parte del hogar. claro, Entonces también está hablando de tu liderazgo en tu hogar, con la gente, tus empleados, tu trabajo, etcétera. Entonces, ordena el hogar, pero de lo general, decíamos, todo decreta, ahora se habla del hogar, habla de los liderazgos, pero sí, entra a las personas. Finalmente él dice, necesitamos no por nada más mostrar a los demás, sino lo que necesita primero es cambiar tu corazón, cambiar cada persona, ¿no? A lo mejor te tocó que tú seas, yo conozco algunos en donde solo el chavo o esa chica es la única que está dispuesta a seguir a Cristo con todo su corazón en su casa. Pero sí, ella ya es una nueva persona, dice, la cambiaron. Sí, hay una nueva humanidad. El ser humano, cuando lo vemos, cómo opera,
pues lo estamos viendo, pues estamos siguiendo a Martín Valverde y estamos queriendo ser como la de la serie del narco, o como la artista que se mete con muchos, o como la serie de algunas de las plataformas de streaming en donde te pone que te tienes que acostar con los chavos o con las chavas, ¿no? Que ya no se quieren casar, era algo que sucedía en esa época y más dentro de la cultura grecorromana. Decían, pues como, ¿para qué me caso? ¿No? Me limito, ¿y por qué nada más con una sola persona, si me puedo andar metiendo con quien quiera? Si te das cuenta, la sociedad está así, pero todo empieza cuando una persona cambia y esa es una nueva humanidad. Entonces, Dios quiere cambiar a las personas. Empieza a hablar del amor. El amor de Dios es el que quiere transformar a una persona. Y es un poquito lo que tú platicabas hace un rato, que dijiste hace 2 años, yo arreglé cuentas con Dios, ¿no? Dijiste, me arrepentí y hace 2 años le pedí perdón a Dios, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, en ese momento en tu vida? Ay, fueron muchas cosas, creo que un conjunto de todo lo que había vivido antes. ¿Pero qué cambio hubo? Principalmente, el primer cambio que yo vi fue el empezar a ver las cosas de una forma diferente. Seguían siendo las mismas. Eso es algo que creo que es importante. Todo seguía siendo lo mismo. Pero empecé a notar cosas que antes no veía. Empecé a ver que mi papá hacía cosas que yo antes no notaba de él. Que siempre las hacía, pero jamás me pregunté el por qué las hacía o para quién las hacía. Que mi mamá hacía cosas que tampoco veía, que no me importaban, hasta que me empecé a dar cuenta, hey, ¿por qué hace eso? Empecé a ver cosas en mi familia que pues sí, técnicamente en todo mi alrededor. Se hizo la luz. Sí, empecé a ver. Mira, vamos a leer esta parte porque Pablo le escribe a Tito. Recuerda que las cartas las escribía Pablo para que se leyeran en las iglesias, o sea, para que se leyeran públicamente. A veces era así dirigida a Tito, dirigida a Timoteo, así muy claros, pero para que también se leyeran en público. Entonces, al leerse en público estaba dando el aval a Tito, el aval a Timoteo, el aval hacia, por eso está la carta a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, o a la de Filipos, ¿no? A la de Corinto, o a los corintios, o sea, para que se leyeran. Y aquí mete Pablo una parte que me gusta, hablando de ese toque transformador de Dios a nivel de cada persona. Y es lo que dice Tito en el capítulo 3, del 4 al 7, del versículo 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La bondad, se manifestó la bondad de nuestro Dios, de nuestro Salvador, ¿no? Y se manifestó su amor, dice en el versículo 4, ¿no? Para con los hombres. La bondad y el amor de Dios se manifestó en tu vida, no nada más para ti, sino para todos los hombres, porque nos salvó. Entonces, Dios en este pasaje, ¿no? En esto que leíste, poderoso, ¿no? Tan poderoso, ¿qué crees que les estaba diciendo? Por ejemplo, a ti, ¿qué te está diciendo cuando dice Dios mostró su bondad y su amor, ¿no? Para con todos los hombres, salvándote a ti? ¿Te hizo una nueva criatura? Sí. Cambió tu perspectiva, decías, vi las cosas Diferente. diferente. ¿Qué habrá cambiado en Rubén Ignacio? Mi corazón. Tu corazón.
Sí. Fíjate que abre tu Biblia, aquí veo que la traes en Ezequiel 36, ¿no? El versículo, déjame ver, 26 a ver, 26 dice, y 27. os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dijiste algo, dijiste que lo que cambió fue tu corazón. Y esta promesa que leímos en Ezequiel, siglos antes de que viniera Jesús, ¿no? 500, 600 años antes de que viniera Jesús. A este profeta le dice que les dijera al pueblo de Israel que iba a hacer eso que leíste y eso que te pasó. Que iba a quitar de nuestra carne el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne, ¿no? Y que iba a poner dentro de vosotros su espíritu. Estamos hablando de 6 siglos antes de que viniera Jesús, ¿no? Y estamos hablando ahorita 20 siglos después, estamos en el siglo XXI recorriéndolo, de que vino Jesús. Y dices que sucedió eso en tu corazón, ¿no? Claro. Que cambió tu corazón. Pablo era lo que quería, o Dios le puso en el corazón de Pablo, y que pusiera a Tito, a que fuera a Creta, que fuera a esa ciudad fronteriza, como si fuera aquí en México, y ve y diles a aquellos, a esas ciudades donde está metida la delincuencia organizada, a esas colonias como la que dices que vives o que te ha tocado vivir, a esa secundaria en donde la otra vez me platicabas y en la prepa que le suspendieron la venta de todo producto porque vendían droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hubo alguien en el primero en Tito que le cambió su corazón y siguió a Pablo. Y ahorita les está diciendo a los cretenses que necesitan ser una nueva humanidad, que el amor de Dios se manifiesta no cambiando, tú lo dijiste hace un rato, las circunstancias no cambia. No cambian, ¿no? Lo que cambia es uno. Cambia uno. Y en este caso, ¿por qué les está escribiendo? ¿Por qué crees que le está escribiendo Pablo esto a los, primero a Tito, para leérselos a los de Creta, a los cretenses? Me imagino que es para que ellos entiendan eso, ¿no? Que necesita cambiar su corazón. Y a nivel individual. ¿Quieres ser un agente de cambio? Claro que sí. ¿Y quién tiene que empezar? Pues yo. Empezando. ¿Quieres tener buenas relaciones con los demás? Sí. ¿Con qué relación tienes que empezar primero? Con Dios. Con la de Dios, ¿no? Si no estamos relacionados con el que hace lo correcto, Rubén, pues ¿cómo vamos a querer transformar nuestro hogar? Claro. O sea, si no hay un cambio en nuestra vida a nivel individual, queriendo hacer lo correcto, aunque nadie nos vea, si no aceptamos que el amor de Dios ha sido tan maravilloso, que fue capaz de morir por nosotros en la cruz, ¿no? Para transformar no las circunstancias en las que vivimos, sino la forma como vemos las cosas. Cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian, ¿no? Y hay esperanza. Entonces, hoy te preguntaría, ¿tú quisieras ser un agente de cambio? Sí. ¿Hace falta que los hogares cambien? Sí. ¿Hace falta que tu colonia cambie? Por supuesto. ¿Tu escuela? Escuela, pues técnicamente todos los lugares donde me rodeo. Bueno, pues eso empieza cuando nosotros
vemos que hubo una humanidad y unos seres humanos que se perdieron en sus culturas, razonamientos, como los cretenses, pues ahora Dios quiere hacer un nuevo ser humano que sí quiera hacer lo correcto delante de Él. Pues ese era el objetivo de la carta, ¿estás de acuerdo? Claro. Aparentemente chica, pero Con un- porque son 3 capítulos, pues son muy profundos y creo que muy práctica, ¿no se te hizo así? Sí, ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste para hacer un resumen ahora? bueno, descubrí que, sí, como mencionas ahorita, ¿no? Todo empieza en lo individual. Así que si quieres realizar un cambio en tu alrededor, primero tienes que empezar tú. Porque si tú no empiezas, ahora sí que ¿quién va a empezar? ¿Y quién cambia? ¿Quién te cambia? Dios. No hay nadie más que te pueda cambiar. ¿No? Y por último, ¿qué otra cosa aprendiste? Además de ello, pues, ¿qué tienes que hacer, no? Que tienes que hacerlo. Tienes que hacer, tienes que vivir una vida conforme a lo que estás creyendo. Tienes que meterte y actuar en la Sí, sociedad, ¿no? sí, ¿Sí? sí, sí, En sí era lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, métete, actúa. Y no es hacer manifestaciones ahí bélicas, agresivas, de que dañen, no. intensas. Cambia ahí. El líder, ¿aprendiste algo de liderazgo? Claro, liderazgo es completamente lo que creía antes. Antes creía que un liderazgo era, Ser como los sí, cretenses. sí, ser un rudo y hosco con las demás personas, pero me di cuenta que no. Ser un líder va mucho más allá de todo eso. Tienes que aprender a amar y aprender además de, claro, servir, Amar dar. es dar, ¿verdad? Es darse. Entonces, el líder que quiere Jesús que seamos es un líder de servicio, ¿no? Por eso toca esos puntos. Ahora, ¿qué decisión has tomado? Una vez que has leído, siempre les comento, ¿no? Que cuando leas algo tomes una decisión. Sí. Seguir haciendo. Ahora sí que si ya empezaste algo, no vayas a dejarlo sin terminar, ¿no? Seguir construyendo, Sigue caminando, sigue caminando. sigue caminando en el camino, Sí, ¿no? Y hablando esa parte, para concluir, has decidido ir caminando en el camino. Muchos amigos tuyos a lo mejor te los vas a topar en el camino. Si tú tuvieras la oportunidad de ponerles un billboard ahí como diseñador y todo, una cartelera, ¿qué diría la cartelera de Rubén Ignacio, de Rubén Nacho? Para que cuando pasen sus amigos por ahí, las personas por ahí, la lean. ¿Qué quisieras que dijera esa cartelera? ay, wow. Podrían ser muchas cosas. ¿Qué mensaje les darías ahí? Creo que principalmente, ¿qué es el amor? Bueno, no sé, eso sería lo que yo pondría. ¿Qué es el amor? Sí, ¿Y qué dar, sería? dar sin esperar nada a cambio. Y creo que algo interesante es también aprender a recibir, ¿no? Amar es dar, Sí, eso le pondrías, amar es dar. amar es dar. Muy bien. Pues muy bien, Rubén, qué gusto. ¿Y te gustó Sí, meditar, compartir, analizar la carta? sí, me encantó. Era como estar leyendo una y otra vez y cada vez que la volví a leer, te dabas cuenta de algo que no habías entendido anteriormente. Y Qué, eso, qué padre. ¿Podrías compartirle a otros qué dice la carta a Tito? sí, ahora Qué, sí. ahora sí, qué padre. Bueno, pues esto es lo que Dios quiere que entendamos, que compartamos. Y pues, ¿qué te parece si nos guías dando gracias a Dios por esta Claro, oportunidad y por lo que tú quieras dar gracias? ¿De claro, acuerdo? ¿Nos guías? sí. Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias porque nos das la oportunidad de hacer esto para tu honra. Gracias por la vida de Gil, por la vida de mis papás. Permite, Padre, que esto que acabamos de compartir de la vida de Tito, no solo nos lo quedemos
superficialmente, Señor, sino que realmente lo llevemos a cabo. Que bueno, es una de las cosas que nos enseñas a llevar a cabo lo que tú dices. Y Padre, permite que este mensaje pueda llegar a todos los jóvenes posibles y a todas las personas posibles, que puedan entender esto que Pablo le quiere expresar a Tito, ¿no? Gracias porque, bueno, nos has puesto este medio que es la palabra para comprender todo lo que tú nos quieres decir. Y, Señor, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues, gracias, Rubén. Puñito potente, como fue tu compartir la palabra contigo. Y a todos los que nos ven, bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto encontrarnos y vernos en el camino. Nos vemos hasta la próxima. Comprar por un cierto precio tu esclavo. Por ahí también leí un dato curioso donde incluso hasta tenía una especie de garantía en donde si el esclavo que tú adquiriste no cumplía o tenía defectos ocultos, tú lo podías ir a reclamar 6 meses después de la compra y te lo cambiaban. Como en Amazon. Como si fuera Amazon. La Biblia es esclavista y promueve la esclavitud, y entonces todas esas personas que lo que menos han hecho es estudiar la Biblia, opinan